bienvenidos, gracias por asistir a esta segunda reunión online del seminario que la Federación Gallega de Baloncesto ha organizado con la colaboración de algunos referentes del arbitraje a nivel nacional e internacional. La persona que nos acompaña hoy, que estáis viendo en la pantalla, es Germán Morales. Bueno, Germán y yo nos conocemos de probablemente hace más de 30 años. Yo creo que la primera vez que arbitramos juntos fue en mi pueblo, en Cádiz, en un torneo, en el que era mi segundo año de arbitraje. Bueno, y a mí me impactó porque ya Germán hace 31 años ya arbitraba a un nivel en el que yo nunca había visto. Entonces, bueno, a pesar de que no nos llevamos tanta diferencia de edad, aunque eres mayor que yo, por supuesto, siempre para mí ha sido un referente, ¿no? Germán es un referente dentro del arbitraje español, aunque no he tenido la suerte nunca de estar en la Liga ACB, pero eso no significa que tenga la capacidad, que la tiene y de sobra, pero dentro del ámbito de la Federación Española, que es donde él siempre ha arbitrado, siempre ha sido un referente incluso para los árbitros que hemos tenido una categoría superior. En primer lugar, evidentemente, lo único que quiero comentar es, bueno, pues esperar que todos los asistentes a esta reunión, pues estén bien, os encontréis bien, vuestra familia esté bien y, bueno, y llevéis lo mejor posible, pues, esta situación en la que nos encontramos ahora mismo, ¿no? Hay que ser pacientes, pero bueno, volveremos seguramente más reforzados, ¿no? Y en segundo lugar, pues bueno, pues agradecer a Miguel Ángel, pues primero como amigo y como persona que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, muchos años, y segundo, pues bueno, y como director técnico de arbitral de la Federación Gallega y a la propia Federación Gallega, pues bueno, darme la oportunidad de poder compartir aquí un rato, pues bueno, con todos vosotros y con todos los compañeros de arbitraje de la Federación Gallega. Bueno, pues a partir de aquí, bueno, Miguel Ángel contactó conmigo porque quería, bueno, pues hacer este tipo de actividades que, bueno, que realmente son iniciativas que se están poniendo en marcha a nivel nacional. Como sabéis, yo aquí en Andalucía soy el director de arbitraje y también estamos haciendo actividades de este tipo. Similares. En definitiva, entendemos que el arbitraje, bueno, nos quedamos en casa, pero no para, ¿no? Y desde casa podemos seguir arbitrando y esto es formarse y esto es seguir en contacto con nuestra actividad. Bueno, él me trató el tema de que, bueno, hablas un poco del tema de control de partido, de relación con los jugadores, entrenadores, en fin, con los participantes, incluso con el entorno, ¿no? Bueno, este es un tema que evidentemente queda para mucho. Ya me comentó el tiempo que teníamos más o menos. Tampoco quiero ser muy pesado. Posiblemente muchas de las cosas que vais a escuchar o que voy a decir, pues ya las conocéis, las habéis oído, será repetir, pero muchas veces estas cosas en el arbitraje es que es así. La mejor manera de estar formado y de estar al día es seguir escuchando, aunque sea lo mismo, y trabajando sobre aquellos aspectos que, aunque ya lo hemos escuchado en muchas ocasiones, a veces no somos capaces de asimilarlos como deberíamos, o por lo menos no somos capaces de que nos dé un rendimiento óptimo en los partidos que tenemos en la cancha. Entonces, bueno, no voy a seguir un guión así a la usanza preparado, porque al fin y al cabo estamos aquí entre compañeros, y sí simplemente pues dan una serie de posiblemente muchas de ellas vivencias o que me han servido a mí para los partidos en las distintas competiciones o los distintos torneos en los que he participado y que en definitiva, pues bueno, hace que cojas un poco de experiencia y que veas que son fórmulas o métodos que acaban funcionando. Ya luego tendremos la parte que me dijo Miguel Ángel que bueno, podríais formular preguntas, evidentemente, y de cualquier aspecto pues las podemos tratar. Empezaremos así a grandes rasgos, pues esto que estáis viendo en pantalla, ¿no? Es decir, lo que es el baloncesto, empezaremos por la actividad. Hoy en día el baloncesto moderno, un baloncesto que es rápido, atlético, profesional, físico, agresivo, sofisticado, es espectáculo y evidentemente si hablamos de baloncesto de élite, es negocio. ¿Vale? Estos son una serie de características que a día de hoy a ninguno se nos escapa, ¿no?
Por otro lado, también tenemos lo que ya hablaríamos del arbitraje, el arbitraje moderno, que aquí he puesto 5 conceptos, que no quiere decir que sean los más importantes, pero sí es verdad que, bueno, que dentro del arbitraje moderno los árbitros tienen que saber leer los partidos, sentir el partido, ese concepto que tenemos de ventaja-desventaja, de saber aplicarlo y llevarlo a buen puerto dentro del desarrollo de un encuentro. Evidentemente tenemos que conocer el espíritu y la intención de las reglas, ser profesional o profesionalidad dentro de nuestro entorno, que ser profesional a veces lo confundimos con unos conceptos que no son. Para ser un buen profesional no hay que cobrar ni más ni menos, es prepararme más y mejor. Y luego, evidentemente, pues una consistencia que a todo el mundo se nos pide dentro de los terrenos de juego, ¿no? Por otro lado, ¿esto qué nos lleva? Pues evidentemente, conociendo qué es hoy en día el baloncesto moderno y qué es lo que es el arbitraje moderno, o eso que hoy, esa manera de hacer, de realizar, de llevar la labor nuestra en los terrenos de juego, pues nos requiere también que tomemos una serie de decisiones. Sancionar o no sancionar, un movimiento en la pista, ese movimiento que siempre nos están exigiendo para conseguir una buena posición o la mejor posición, trabajo en equipo, seguro que lo habéis escuchado y mucho, un arbitraje preventivo, un comportamiento antideportivo o no en los partidos, la comunicación verbal o no verbal de los árbitros, que ahora comentaremos algunos aspectos, es muy importante en el control de los partidos, la presencia que damos. Yo aquí en este aspecto además creo que es importante, debemos de cuidar mucho la presencia, no porque tengamos una buena presencia vamos a ser mejores árbitros, pero sí es verdad que transmitimos una mejor percepción de todo el entorno, de todas esas personas que ven el baloncesto. La gente no va a la pista a ver a los árbitros, evidentemente no, pero una buena presencia ayuda a la figura del árbitro. Y evidentemente también pues esas decisiones de autoridad, que no autoritarismo, que esto seguramente también lo habéis escuchado en muchas ocasiones, y que sabéis que una cosa es tener autoridad y otra cosa es ser autoritario, y en esto tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Por continuar un poquito en control de partido, diríamos entonces, cuando ya sentimos un partido, ¿qué partido estamos arbitrando? Es decir, ¿qué arbitramos? ¿Es un partido? Ya me refiero un poquito más cuando estamos en la pista. ¿Es un partido agresivo o no agresivo? ¿Las defensas son duras o son débiles? Es decir, ¿son defensas facilonas? ¿Sus sistemas de defensa? ¿Suele jugar siempre en zona? ¿Suele ser siempre individual? ¿Hay un mix? No lo sé. ¿Los jugadores juegan o se pelean? Es decir, ¿el juego es deportivo o no es deportivo? Cuando debemos cambiar, porque vemos que aquello, sabemos detectar el momento, ¿qué tipo de juego realiza? Los juegos de poste. ¿Tiene gente grande? ¿Es gente fuerte? ¿Es gente que aun siendo grande y fuerte intenta jugar dentro de las reglas? ¿O simplemente lo que quiere es ensuciar aquello, complicar un poco el juego? Todos estos aspectos parece que no, pero son importantes que el árbitro tenga una percepción previa de lo que tiene delante, ¿no? Evidentemente. Y luego, pues evidentemente, si entramos ya, o casi mejor antes de seguir a entrar el tema de comunicación, sí diría también algunos aspectos que creo que son importantes. Por ejemplo, ningún partido es igual a otro. Es decir, muchas veces vamos a arbitrar los partidos y decimos, ostras, este partido va a ser duro o va a ser... Pues no, porque el que pueda ser o parecer duro, luego no lo es. O el que creemos que puede ser muy fácil, pues resulta que aquello se convierte en un aspecto de, dice, bueno, ¿cómo es posible que esto ocurra? Pues ocurre. Bien, dentro de la pista, las decisiones que vamos tomando evidentemente tienen su influencia en que tengamos el partido bajo control. ¿Por qué? Hombre, lo ideal sería acertar siempre. La mejor manera de tener un partido siempre controlado es acertando siempre, pero sabemos que eso no va a ocurrir. Y también sabemos que aun acertando siempre va a haber
jugadores o entrenadores o el propio público que no esté de acuerdo con la decisión o le parezca que no es justa o que parezca que se tenía que haber pitado otra cosa, etcétera, etcétera. Pero partimos de la base que si acertamos bien, eso nos va a tener, va a estar siempre a nuestro favor. Luego, evidentemente, pues hay otros factores que nos pueden hacer bueno, que nos pueden hacer, no, que de hecho nos hacen que no todo lo acertamos. Y además es hasta lógico y debe de ser normal para el árbitro. El árbitro debe de ser consciente de que no lo va a acertar todo. Eso partimos de esa base. Y aún así, cuando se equivoque, no tiene que tener tampoco miedo a reconocer que se ha equivocado. No es que nos vamos ahí a fustigar, ¿vale? Pero que cuando un entrenador o un jugador nos dice, hombre, es que esa falta no fue y tal, bueno, pues es una opinión que es muy respetable y eso al árbitro lo que sí es verdad que no le debe de influir. El tema de esto, que muchas veces a la hora de controlar un partido afecta, es cuando los jugadores o los entrenadores ven que el árbitro es dubitativo, que el árbitro no es consecuente con sus decisiones, que el árbitro se ve influenciado por múltiples factores, porque hay un entrenador que es muy pesado, porque el público es muy duro hacia la labor arbitral y el árbitro se va olvidando de su faceta, esa de estar concentrado en el juego y está un poco más pendiente, eso pendiente entre comillas, en esas cosas externas a lo que tiene dentro de la cancha. Entonces, este tipo de cosas el árbitro las tiene que tener controladas. Es decir, lo primero que hay que hacer es que a la pista no puede salir un árbitro, por decirlo de alguna manera, timorato, con miedo a fallar o miedo a que pueda perder el control o no saber afrontar situaciones que lo superen. Este tipo de cosas no puede ocurrir. El árbitro tiene que salir a la cancha con absoluta confianza, que no debe de ser exceso de confianza, eso también es cierto. También hay compañeros, árbitros, o en alguna ocasión hemos salido a la cancha con un exceso de confianza y luego nos hemos pegado un batacazo. Entonces, hay que salir con confianza en las posibilidades de cada uno, pero no hay que salir con exceso de confianza. Y evidentemente, uno, conforme se va desarrollando el encuentro, lo que sí tiene que ser también es consecuente con uno mismo. Es decir, el árbitro debe de tomar decisiones dentro de las reglas, no al margen de las reglas, y no porque ahora me conviene o me deja de convenir. Pero es verdad que aunque el árbitro no tiene potestad para cambiar una regla, lógico, sí es cierto que a veces la regla te da un margen que tú puedes usarlo por el bien del partido, Y eso el árbitro tiene que saber manejarlo. Y con esto, no quiero que mal me interpretéis, de que estoy diciendo que, bueno, como ahora no me interesa, pues no. Si una acción es de 2 tiros, son 2 tiros. Y si otra acción es de paso, pues son pasos. Pero es cierto que a lo mejor en el contexto del manejo del partido, sí puede haber momentos que una acción que podamos entender pudiese ser sancionada disciplinariamente, tengamos estrategias, entre comillas, para saber manejar esa situación y llevarlo a buen puerto. Y a buen puerto, a buen fin, es que sea en beneficio del partido. Porque esto tiene que quedar muy claro a todos los árbitros. Lo importante es el partido. Y lo importante es llegar al final del partido de la mejor manera posible. Y la mejor manera posible es que lleguemos al final del partido teniéndolo controlado, que los árbitros estén manejando el partido. Y esto muchas veces, y seguramente muchos de vosotros, pues lo habéis oído, incluso lo habéis percibido. Es decir, ¿cuántas veces estamos arbitrando en la cancha y nosotros nos estamos diciendo, esto no va por donde yo quiero, esto no. Pues cuando estamos con esa sensación en la pista es porque ya nos hemos dado cuenta de que no tenemos el partido donde queremos. Yo esto os lo traslado a mí personalmente, es decir, cuando a mí se me da ese tipo de situaciones y yo soy consciente, yo tengo que hacer
como el trabajo, evidentemente, como he dicho antes, dentro de las reglas, para que el partido lo vuelva a reconducir y lo vuelva a tener dentro del camino por donde yo quiero que vaya. ¿Vale? Y entonces, este tipo de cosas, lo importante es darse cuenta, es decir, darnos cuenta como árbitro y como equipo arbitral, evidentemente. Porque si no, vamos perdidos, evidentemente. Y luego también muy importante, para que los partidos vayan encarrilados, es, que habéis escuchado muchas veces, que desde el principio se empieza a marcar lo que se va a permitir y lo que no se va a permitir. Y ojo, mucho cuidado, porque a veces hacemos una mala o tomamos una mala decisión de salir a los partidos y decir, bueno, vamos a ver esto cómo sale, a ver por dónde van. Bueno, la primera, como tampoco es para tanto, bueno, que no tal. Y entonces entramos en una dinámica que llega un momento que cuando queremos ya pitar la primera acción punible o el primer contacto, resulta que ya ha habido 4 o 5 acciones que se tenían que haber sancionado. Y que es cierto que el partido va, pero ya hemos entrado con mal pie. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que a veces entramos siendo un poco flexibles y eso luego repercute en que tengamos, pues, una segunda parte o un final de partido un poco más duro o más complicado de lo que a lo mejor hubiese sido si hubiésemos entrado desde el principio dejando las cosas claras. ¿Vale? Por decir también cosas importantes que afectan evidentemente a la manera de controlar el partido y llevar el partido, yo diría que está la gestoforma, es decir, esa expresión corporal que nosotros tenemos en la pista. En la pista, evidentemente, pues bueno, cada árbitro debe tener sus propias herramientas para no perder la concentración ni la compostura, pero es muy importante lo que expresamos con el cuerpo. Es muy importante cómo nos dirigimos, nuestros gestos, la manera de señalizar, cuando nos dirigimos a jugadores y entrenadores, cómo lo hacemos, si somos muy rígidos, muy inflexibles, con gestos muy bueno, demasiado aspavientos, y todo esto no ayuda al arbitraje. No ayuda al arbitraje, no ayuda al partido, y vuelvo a recordar un detalle: el árbitro tiene que tener como objetivo llevar el partido a buen fin y que eso acabe bien. Y el reglamento con todas las reglas, la mecánica con todos los consejos y todas las directrices que tiene, la experiencia de los propios árbitros, el trabajo en equipo con tu compañero y con los oficiales de mesa, fundamental, fundamental, fundamental. Todo eso tiene que hacer que al final el beneficiado de todo esto sea el partido y que gane el que tenga que ganar mejor, el que se lo merezca, evidentemente. Con esto quiero decir que el equipo arbitral no solamente es el árbitro principal y el árbitro auxiliar, sino que también están los oficiales de mesa. Y aquí hago un breve paréntesis para incidir la importancia que tienen los oficiales de mesa en un partido vaya bien. Muchas veces, como árbitros, no prestamos la debida atención en ese prepartido que tenemos que hacer. Fundamental. Lo primero que hay que hacer es, que ya lo son, pero reforzar que ellos son muy importantes, que los oficiales de mesa son muy importantes para el buen funcionamiento de un partido. Y estoy convencido que muchos de los que me estáis escuchando habéis tenido partidos donde con un buen trabajo de la mesa habéis llevado un partido plácido y bien llevado como se tiene que llevar, y sin ese buen trabajo los partidos han sido mucho más complejos porque le dan mucho más trabajo al árbitro, incluso en facetas y en momentos que a lo mejor requería estar más atento a la pista y que hay que estar requiriendo pues bueno, por otras circunstancias que esto. Por lo tanto, es muy importante hablar con ellos, hacer prepartidos, hacerle ver que forman parte del equipo arbitral y que ese trabajo conjunto, comunicación, ya sea visual, sobre todo, evidentemente durante el partido, pero también hablándolo en los momentos que nos puedan dar, ese tiempo muerto que nos pueda dar una pausa, en los intervalos, en los descansos, todo eso hay que aprovecharlo. Y hay que aprovecharlo por el bien del trabajo de equipo y por el bien del partido, que es lo que a mí me interesa. A mí, como árbitro, me interesa que este partido vaya encarrilado y que pueda ser disputado, que pueda ser más o menos físico, pero que el partido, los árbitros lo tengan
en donde ellos quieren tenerlo. La comunicación, entrando evidentemente, o las relaciones que pueda haber ya dentro del partido, también es muy importante, pero muchísimo más de lo que pensamos. Cómo nos relacionamos con los jugadores, cómo nos relacionamos con los entrenadores, el efecto que puede tener el público en el juego, que también lo tiene. Dirás, bueno, ¿cómo es posible que un partido que iba así de buenas a primeras cambie y tal? Pues bueno, pues porque el público empuja, el jugador se siente bueno, a ver si lo digo, bueno, la manera de animar al equipo, ese empuje, el jugador lo percibe, se envalentona, se crece, se esfuerza, en fin, y todo eso en la pista, pues evidentemente pues tiene su repercusión, para bien o para mal, ¿vale? Pero la tiene. Pero la manera de relacionarnos nosotros dentro de la pista, con los jugadores, con los entrenadores, diría que empieza incluso antes de empezar el partido. Es decir, cuando salimos a la cancha o cuando vamos a la cancha, no tiene por qué ser un partido de ACB, ni de LEP Oro, ni de Plata, ni cosas de estas. Un partido infantil, un partido minibásquet, un partido cadete, cualquier partido de las ligas comarcales, locales. Cuando llega el árbitro a la pista, ahí lo primero que tiene que hacer es saludar a los entrenadores, sin ningún tipo de problema. Y ya estáis poniendo una carta a vuestro favor. No hay ningún problema. Os encontráis allí, vamos, vemos al entrenador del equipo local. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Todo bien? Si han venido con desplazamiento, donde sea, pues, oye, bien, todo bien, ¿no? Vamos al otro entrenador. Eso sí, si vamos uno, vamos al otro, porque si no tenemos un problema. Vamos al otro, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Va, bueno, pues venga, buen partido. Eso hay que hacerlo siempre. Y no pasa nada. Incluso aunque sea un entrenador que es el entrenador que ese siempre nos está dando la paliza, que es muy protestón, que es muy tal, que da igual. Dar el primer paso vosotros, siempre, sin problema. No hay problema. Ya está. Y ya le estáis poniendo, de primeras ya tenéis vosotros una carta a vuestro favor. Incluso aunque sea un mal entrenador, en el caso de actitudes y cosas de estas, pues a lo mejor en vez de empezar en el minuto 7 o en el minuto 5, pues empieza en el 12. Bueno, pues ya le hemos ganado ahí unos minutillos, porque al tío ya le cuesta. Entonces, ahí es donde empezamos a ganar el control del partido. Y a partir de aquí, evidentemente, pues empezamos a trabajar todo el prepartido, todo lo que sea necesario para poner en marcha el partido y, evidentemente, esa relación es fundamental. Y cuando acabe el partido, pues exactamente igual. Si vienen y nos dan la mano, el entrenador o el jugador, pues damos la mano. Si por lo que sea, porque estén muy enfadados, porque no quieran o porque se han olvidado y no vienen a darnos la mano, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Ni hay que guardarlo para el siguiente partido, ni cosas de este tipo. Tenemos que ser personas en ese aspecto mucho más racionales, no tener soberbia, y porque eso no ayuda en nada, y a partir de ahí pues sacar beneficio. Entonces, dentro de esa comunicación podríamos ver también la comunicación verbal, por supuesto, educado, tranquilo, no usar lenguaje inadecuado, no chillar bajo ningún concepto, salvo que uno le quieras decir algo y como hay tanto ruido que no puedes, pues le hables un poco más gritando, pero vaya, no gritando por gritarle, por recusar, sino para que te escuche. Hablar despacio, frases cortas, respeto mutuo. Es muy importante las maneras como nos dirigimos a los entrenadores y a los jugadores. Muy importante. Podemos perder toda la credibilidad, podemos perder toda la razón en la forma en la que nos dirigimos. Nunca perdáis la compostura, hablar siempre educadamente, cuando queráis advertir, pero nunca con malas formas, ni con agresividad, ni cosas de este tipo. Y dándole siempre un razonamiento, que no quiero decir que haya que estar dando explicaciones continuas, pero ya está. Y recordar que a veces esas protestas o esos desacuerdos que muestran los jugadores o los entrenadores, ¿vale?, no dejan de ser opiniones, que nosotros las convertimos como que parece como que son verdad, y no es así, porque un entrenador o un jugador no es quien para evaluar si la decisión es acertada o no es acertada. Puede tener su opinión, que es muy respetable, pero no tiene por qué ser compartible. A partir de aquí,
Como digo, pues es fundamental las maneras, las formas de comunicar, la gestoforma, muy importante también, cómo nos dirigimos, cómo hablamos, nuestro cuerpo qué dice nuestra cara, qué expresión tenemos. Todo esto, aunque parezca que no, tiene una repercusión, porque aquí lo analizan absolutamente todo, y ahí es donde el árbitro tiene también que tener su parcela y haberlo trabajado, tener un autocontrol importante, evidentemente, porque si tú no eres capaz de controlarte, pues hablar siempre con tranquilidad, tener siempre una respuesta lógica, esto sí es muy importante, una respuesta lógica, ¿eh? Y dentro de las reglas, porque claro, si no sabemos lo que vamos a decir, mal vamos. Ir a un banquillo o a un jugador a decirle algo que él nos va a rebatir, porque seguramente no se va a callar, sino que nos va a decir algo y no sabemos cómo responder, pues entonces ya nos hemos metido en el jardín. Por lo tanto, es importante saber cuando voy a hablar con un entrenador, porque yo entiendo que eso es bueno para el control del partido, qué es lo que voy a decir y cómo lo voy a decir. Y eso siempre, la primera norma es ir con tranquilidad, sin aspavientos, sin amenazas, muy importante. Esto es muy importante porque incluso hablándole bien y diciéndole las cosas bien, ellos lo interpretan como que le amenaza. Pues imagínate ya si se lo hace así. Por tanto, por el bien del partido y porque a ti te pueda interesar que esa sea la línea que lleva el partido. Eso no quiere decir que eso acabe con una sanción disciplinaria, con una falta técnica, descalificante o lo que sea. Pero que el árbitro no pierda nunca la compostura, la confianza y la credibilidad. ¿Vale? A ver, ¿dónde tengo la siguiente? La tengo aquí. Bien, como he comentado antes, el tema de la gestoforma es muy importante, evidentemente. Es decir, la expresión corporal que cada uno tengamos a veces ayuda, visto desde fuera. ¿Cuántas veces un gesto desde fuera se puede interpretar de muchas maneras? Entonces, bueno, este tipo de cosas es las que tenemos que cuidar un poquito. También es cierto que cada árbitro, porque no todos podemos tener la misma herramienta y lo que a uno le funciona, a otro no. Es decir, lo que a mí me va bien, a lo mejor no le va bien a Miguel Ángel. Y al revés, lo que Miguel Ángel maneja, lo hago yo y se me monta un cirio. Bueno, pues cada árbitro debe tener sus propias herramientas para no perder la propia concentración, para no perder la compostura. Pero claro, el primero que tiene que creer en las posibilidades de que el partido lo lleva y por donde quiere es el propio árbitro. Si eso no ocurre, mal vamos. Si cada vez que me protestan o no están de acuerdo, eso genera en mí una duda o genera en mí una situación que es, bueno, pues no sé, una situación que desestabiliza, que me genera, mal vamos. Ahí no puede entrar nunca, el árbitro no puede llegar nunca a ese tipo de situación. ¿Vale? Como he dicho antes, ningún partido es igual a otro y esto sí es importante. Un tema de actitud que tenemos que tener nosotros dentro de los partidos y ya de la propia competición. Todo partido se merece tu mejor arbitraje. Dalo. Da igual que sea el mini de que juega el último puesto, como que sea el partido que va a dar el título. El buen árbitro es el que hace su trabajo de la misma manera en cualquier partido. Y esto además te hace mejor árbitro y mejor persona. También es bueno ser consecuente con uno mismo, pero dentro de las reglas. Un poco lo que antes estuve comentando. Lo que no puede ser es que yo haga lo que me dé la gana porque es lo que me conviene, esté bien o esté mal, o esté dentro de las reglas. No. Entonces no, porque entonces no tiene ningún sentido todo el trabajo técnico que se hacen ni desde las direcciones técnicas para que realmente consigamos lo que queremos, unificar y marcar una línea de criterio de actuación. Como dije antes, no hay potestad para cambiar una regla, pero a veces esa regla te deja un margen de interpretación y si eso es bueno para el partido, úsalo, ¿vale? Y bueno, ya que he puesto otro, aunque esté repetido con lo que he comentado antes, a la pista no se puede salir pues timorado, con miedo a fallar o afrontar situaciones que lo puedan superar como árbitro, ¿vale? Bueno, la relación con los compañeros, por volver a repetir, es fundamental hacerlos partícipes y que sean conscientes que forman parte del equipo,
Y eso es función de los árbitros y especialmente del árbitro principal, que es el que debe de iniciar en los partidos donde haya, bueno, estamos hablando de arbitraje que haya a lo mejor, pues bueno, no esté solamente el árbitro y el anotador, que también hay que hablar entre los dos, pero bueno, hablamos en un partido donde están sus dos árbitros, sus tres oficiales de mesa y bueno, y salimos un poco en equipo, que es lo importante en todo esto. Y bueno, cuando salimos a la pista es bueno siempre saludar a los entrenadores, lo he comentado antes, me he anticipado. ¿Vale? Lo importante no es que yo tenga razón. Y esto es verdad que cuando estoy en la pista, para poder tener una mejor gestión, el árbitro tiene que ser consciente de que aunque no tengo yo que convencer de que yo siempre tengo la razón y todo esto. ¿Cuántas veces hemos estado en una pista y nos han comentado, nos ha hecho un comentario técnico sobre una jugada que dices, por favor, ¿cómo es posible que diga esto? O que no sepa que un tiro después de tocar el aro se puede barrer y tal y cual. Va, y claro, uno entra en esa y dice, bueno, da igual. Es decir, no es que yo tenga razón y además querer demostrar que la tengo. Lo importante es el buen funcionamiento del partido y que llegue a buen fin. Y el árbitro, ese tiene que ser su objetivo. Y ya está. Y unas cosas, como todo en la vida, pues ni todo es blanco ni todo es negro, en algunas será gris, pues a lo mejor le viene bien también al partido. Y con esto vuelvo a insistir, por favor, no me malinterpretéis en que esto, dependiendo de lo que me interese, así hago. No. Siempre dentro de la regla. Siempre dentro de la regla. ¿Vale? Además, en cuanto al tema de comunicación y de la propia figura del árbitro, hay un aspecto importante. Un árbitro que trabaja, que se prepara, que estudia, que hace por ser cada día mejor, que es serio, que llega a tiempo a los partidos, que es responsable, que se equivoque o no, tal, que se relaciona bien, que es educado, que saluda a los directivos si están, que saluda a todo el entorno de dirección, club y tal. Ese árbitro, eso también lo perciben no solamente los jugadores y los entrenadores, sino los propios directivos de federativos o de los clubes. Y al final, eso también te va generando una parte de respeto. Ya no solamente al árbitro en sí, sino al colectivo arbitral. Y este tipo de cosas las tenemos que cuidar. Por eso no quiere decir que haya tenido un partido bronco, tal, pues no voy a estar allí en plan, oye, hermanos, tal. Si voy saliendo y me saludan, pues saludo, pero ya está. Pero por norma general y por suerte, cada vez tenemos menos problemas en las pistas, ¿no? En general. Eso no quiere decir que nos sigan ocurriendo cosas desagradables, pero cada vez menos. Y ahí está bien que el árbitro sepa relacionarse con ese entorno. Incluso lo llevaría un poquito más allá, fuera de lo que es el propio partido. Fuera del propio partido. Pero bueno, quiero decir que no por eso, porque yo me encuentro un entrenador en la calle o tomando un café y entro y tal, pues no lo saludo porque le pité una técnica hace no sé cuánto. Pues no, pues hola, buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Hola, pues mira, bien, tal, tomando un café, pues sí, tal, ya está. Eso no quiere decir que me tenga que tomar el café con él ni cosas de estas, pero ser personas. Al final somos personas y nos movemos en un entorno y ese entorno, deportivamente hablando, es el baloncesto y formamos parte del baloncesto y entonces no tenemos que tener ningún tipo de problema en ser uno más, como lo es el jugador, el entrenador, el directivo, uno más. Y esa normalización la tenemos que ir también dando nosotros. No esperar que siempre nos vayan dando la palmadita en la espalda como árbitro, a ver si nos dice, a ver si nos llaman, a ver si no. No, somos árbitros, formamos parte de la federación, yo también soy federación y además recordad que cuando vosotros estáis vestidos de árbitro en una pista dirigiendo un partido, en ese momento no estáis representando a Pepe, a Juan o cada uno como nos llamemos, ¿no? O a Germán Morales, está representando a la federación. Y por eso se merece lo mejor de nosotros. En definitiva, hay un elenco de situaciones, de directrices, de parámetros, en fin, de muchas cosas de este tipo, que es lo que hace, evidentemente, que nos vaya dando esa formación como árbitro.
y concretándolo dentro del tema del control del partido y la relación con los participantes, esto todo va entrelazado. Esa relación de los participantes, cómo me relaciono con los participantes, va a ser muy importante para el control del partido. Me puede ir muy bien si sé relacionarme bien, que, ojo, relación con bien tomada la palabra. El árbitro no es un relaciones públicas, no está en la cancha para hacer amigos, ni está para dar abrazos, ni para reírle a todo el mundo, pero está para ser normal, persona, punto. Y ya está. Y con respecto a lo que parámetros que van marcando las direcciones técnicas, los conocimientos que cada uno tiene, la experiencia que también tiene cada uno, todo eso completado es lo que hace, aparte de sumarle lo que dije al principio. Es decir, si vamos acertando, el control del partido va solo. Si lo que vamos haciendo allí es sorteando a ver cuándo pillo algo y cuándo acierto, pues evidentemente pues esas cosas nos van a afectar y mucho a la manera de llevar el partido al buen fin. Por tanto, pues bueno, no sé, Miguel Ángel, ¿me escucha? Sí, Sí, me sí, te escuchas, ¿no? oigo. Te oigo, Vale, Germán. Sí, sí, vale. sí. No sé Sí, si termina. tengo... Sí, te intenta Sí. terminar un poco rápido, aunque podamos Bueno, alargar un poco la reunión, pero para que tengamos un margen para que vale, podamos hacer no, preguntas. prácticamente estoy un par de detalles que me queda por comentar y tal. Bueno, pues a grandes rasgos, y aunque bueno, esto está todo muy comprimido porque aquí hay hablar de estas cosas, pues como sabéis, es para trabajarlas durante la temporada y hablar mucho y de muchos detalles y tal, pero bueno, a grandes rasgos es un poco los parámetros que nos pueden venir bien en esos conceptos de manejo de partido y de saber en cada momento cómo podríamos ampliar mucho más, de cuándo... Yo no sé si podemos ver una jugada, Miguel, si la pongo. Sí, se A puede ver, ver, se puede ver, sí. aquí os voy a poner una jugada puntual que se me dio esta temporada en un partido en el que un equipo, ya estábamos en los 2 últimos minutos prácticamente, 2 minutos y medio, algo así, y uno de los equipos iban perdiendo de 30 puntos, o el equipo que iba perdiendo en esto. Lo digo porque a veces, a la hora de... se pueden ver cosas que dices, oye, y esto, joder, ¿cómo no se pita técnica ahí y tal? Si el entrenador se ha pasado y tal y cual. Bueno, pues un poco, vamos a ver la jugada, a ver si la consigo poner. ¿Se ve, Miguel Ángel? Sí, 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 se ve. Vale, vale. El que está al lado del banquillo soy yo allí de centro, ¿vale? Y ese es el entrenador. Esto ya quedaba poco, 3 minutos, 2 minutos para acabar el partido, iba perdiendo de 30 y tal. Muestra un desacuerdo grande porque no se pita la falta en el bloqueo ahí en cuadrante 2. Entonces, este entrenador, ahora os comento, fijaros las formas, cómo él habla, ¿vale? Hace gestos y tal, y al final se sienta. Esto en cualquier otro momento, pues tuviese pasado en la primera parte y tal, y cómo se pone, cómo actúa y tal, pues falta técnica, ¿vale? Pero por eso digo muchas veces a la hora del manejo del partido y lo que la regla te dice, pero te da un poco de margen para que tú trabajes y lleves el partido a buen fin. Es decir, este entrenador le estaban dando de 30 y tantos puntos en ese momento. La jugada no la vamos a analizar, puede ser susceptible de que es bloqueo, no lo es, hay un poco de simulación, hay de cuento, en fin, mecánica de 2, de 3, no debe de pillar centro, porque si os dais cuenta se produce justo en medio del segundo, del rectángulo 2, es centro, es cola, bueno, no sé, podemos debatir. Pero el entrenador en ese momento
tenía que foguear y sacar su frustración por donde sea. ¿Qué ocurre? Que el entrenador, muy cabreado, pero sin llegar a insultar, sin llegar a un extremo donde evidentemente hubiese sido. Entonces yo fui allí porque me pilló allí al lado a controlar un poco el tema, y ya está. Él habló, soltó, yo le di la explicación, él no la vio correcta porque ya quiso sacar jugadas anteriores, no sé qué, entonces ya le dije que, mira, pues si me vas a sacar los anteriores, pues entonces ya es que ni te escucho, ¿no? Es decir, ya he venido aquí, he intentado darte una explicación, entonces él sigue, le vuelvo a decir, le vuelvo a dar otra explicación, entonces cuando al final, pues bueno, un poco como resignado, bueno, al final, pues yo conseguí lo que quería, y era que este entrenador, que eso, él de cierta manera se desahogara y tal. Ojo, sin faltar al respeto, sin insultar ni nada de esto. Evidentemente, si eso ocurre, no hubiese salido. Pero conseguí eso. ¿Por qué? Pues porque de cierta manera al partido, a mí como árbitro y al trío arbitral en ese momento, no venía bien controlar esa situación de esa manera. Sin con esto decir que, bueno, pues es que entonces te has saltado las reglas, de aquí esto es tal. No. Bueno, entiendo. Bueno, de hecho, la dirección de arbitraje lo vio bien. Quiero decir, estos son a veces los ejemplos y tal, porque esto es lo fácil hubiese sido, pues habla usted me gesticula, le he dicho tal, pum, falta técnica y tal, que también hubiese estado bien, yo no digo que no, pero a veces, con lo que he comentado antes, la importancia de los partidos llevarlo a buen fin, dentro de las reglas. Perfecto. Vamos a abrir ahora el chat para que vayáis haciendo las preguntas que consideréis convenientes. Bueno, como Germán se ha extendido un poco más de lo que habíamos hablado, bueno, habíamos hablado 30 minutos aproximadamente y hemos hecho 45, pero bueno, si es necesario que alarguemos un rato más, un cuarto de hora más, en vez de terminar a las 9, a las 9 y cuarto o 9 y 20, bueno, espero que por Germán no haya ningún tipo de problema y podamos tener la oportunidad de hacer todas las preguntas. Yo por abrir un poco el fuego y antes de que los compañeros y compañeras comencéis a hablar, hay una cuestión que quería preguntar, ¿no? Porque cuando hablamos de errores de los árbitros, siempre pensamos en errores de criterio, es decir, cometemos errores de apreciación, ¿no? Pero bueno, hoy no es el día para hablar de eso, no estamos hablando del criterio, estamos hablando del control de partido. Y creo que cometemos errores en el control de partido, que también son inevitables como los errores de apreciación. Y mi pregunta viene a colación de esto, es decir, cuando nos damos cuenta que el partido se nos está escapando, que se nos está yendo de las manos, que está fuera de nuestro control, ¿cómo podemos hacer para reconducirlo? ¿Qué herramientas recomiendas para que podamos reconducir una situación que se nos ha vuelto conflictiva? A ver, lo ideal de todo esto, evidentemente, es no llegar a esa situación. Pero es cierto que hay veces que va el partido andando, va funcionando, va funcionando, va funcionando, y llega un momento en el que dices, bueno, ¿por qué hemos llegado o estamos llegando a esto? Habitualmente, la mayoría de las veces, viene por malas decisiones arbitrales. La mayoría. La mayoría viene por malas. Y más porque a lo mejor el árbitro principal, porque puede ser un poco más veterano, porque lleva más tiempo, porque está un poco más reconocido en la liga, no toma tampoco buenas decisiones, el compañero no se ajusta o ve que, bueno, le sigue un poco la línea a lo que se va marcando y entonces no se va acertando en ciertas situaciones. Evidentemente, lo mejor que muchas veces puede venir en esos momentos es poder hablar. Para eso se tiene que parar el partido con un tiempo muerto. Y claro, y entonces a partir de ahí usan las estrategias tipo, hey, la próxima falta que se le pite a este equipo tiene que ser clara. Es decir, no podemos, es decir, le hemos pitado, porque somos conscientes que le hemos pitado 3 chorradas y la próxima no puede ser de cualquier manera, es decir, tiene que ser una falta que sea falta. ¿Eso qué provoca? Pues que provoca que el árbitro, es decir, al árbitro le hace que tenga que estar mucho más concentrado, muchísimo más concentrado y muy pendiente de todo. Claro. Sí, igual que tú antes comentabas que tenemos que ser conscientes del momento, del partido, del tempo, ¿no? Bueno, el ejemplo que has puesto en el vídeo, que en ese cuando el partido está ya decidido, ni siquiera sé si es el entrenador de casa o el visitante, pero cualquiera de los dos, si es el entrenador de casa, bueno, pues igual intenta justificar con esa acción cómo ha ido su partido.
etcétera, ¿no? Con esto ocurre igual, es decir, en nuestra manera de controlar el partido, creo que es importante saber si hemos pitado una falta anteriormente a un jugador y sabemos perfectamente que nos hemos equivocado. Si Correcto. tenemos dudas y es el mismo jugador, pues tenemos que saber que si tenemos dudas, lo más inteligente es no pitarle la falta, etcétera, ¿no? Correcto. Bueno, voy a hacer algunas preguntas de los compañeros. Aquí, primero, Jorge Fernández nos comenta que para tener un buen control de partido es crucial tener una buena charla prepartido. Y también nos pregunta que cuál es el árbitro ideal, si es que existe. Bueno, pues a la primera cuestión, sin duda, para tener un buen control de partido hace falta un buen prepartido. Pero además, diría que el prepartido, claro, esto no lo podemos aplicar a partidos de las ligas provinciales donde tenemos 4 partidos uno detrás de otro, ¿no? Es decir, que tenemos toda la mañana partidos. Pero cuando tenemos nuestro partido, una liga nacional, autonómica, que tenemos nuestro partido, el prepartido no empieza media hora antes allí en la pista. Empieza cuando recibes la designación y cuando ya sabes que tienes ese partido. Y a partir de ahí es cuando empiezas a preparar. Y evidentemente el prepartido es importantísimo, no solamente los árbitros y oficiales de mesa. Y esto lo tiene que iniciar siempre el árbitro principal, el que tiene que marcar las pautas de lo que se va a hablar, de las cosas importantes, de los recordatorios, de lo que se va a hablar y vamos a hacer. Porque claro, el prepartido no es simplemente decir, oye, vamos a acordarnos, venga, ayudas en 3, los bloqueos, el 24 que no nos sorprenda. No, es cuando ocurra esto. Y hay cosas importantes, hay cosas muy importantes que no puede ocurrir nunca en un partido y que errar o tener errores en ellos es pues perder el control. Por ejemplo, jugadores que no deben de lanzar tiros libres. No puede ser. Es decir, ahí ya perdemos interposiciones o interferencias clarísimas. No la dudosa para nosotros. Pero la clara no la podemos fallar. Una interposición clara, que no pitemos, es tener al equipo los 20 siguientes minutos solamente pendiente y pensando en que no se le ha pitado esa interposición. Entonces, todas estas cosas, les da igual que le pites bien la falta, que no le pites los pasos, les da igual, lo único que va a hacer cada vez que hay una interrupción del juego es, oye, y la interposición, pero ¿cómo es posible? Y se descolocan los jugadores y se descoloca el partido. Es increíble. Bien. A la segunda cuestión, que bien. Era ¿cuál es el árbitro y cómo sería el árbitro ideal? Es que existe, sí. No existe. Intenta ser breve, Germán, porque tenemos mucha gente con preguntas. Sí, vale, perfecto. Sí. No, para el árbitro ideal para mí no existe. Existe el árbitro honesto, serio, trabajador, profesional e identificado con su actividad. Bien, Malvido nos pregunta que, según tu opinión, ¿cómo debemos actuar con el típico jugador que te habla de cologueo, haciendo gestos? Nos mostramos cercanos, intentamos seguir serios. ¿Cómo podemos reaccionar ante este tipo de situaciones? Bueno, pues este tipo de situaciones, lo primero es no ser distante. Es decir, el jugador te puede venir una primera vez, de tal, oye, mira y tal. De todas maneras, tú tienes que detectar a esos jugadores que pueden servirte de ayuda entre comillas, ¿no? Pero evidentemente lo del colegueo no va. Evidentemente, si lo que viene es siempre a la mosca cojonera, está ahí dando, pues llega un momento de decirle, oye, mira, un truco, tienes que tener tu truco, los árbitros tienen que tener tu truco. Una de las cosas que yo uso es cuando le digo, oye, mira, no puedo estar pendiente de todos tus comentarios, porque el partido me exige que esté pendiente al tiro libre, o a esto, o a lo otro. Por lo tanto, ya te he escuchado 2 veces. Vale. José Santos nos pregunta si consideras que no tener un buen conocimiento de la táctica individual y colectiva del baloncesto es un hándicap importante para un árbitro a la hora de analizar y controlar bien el partido. No necesariamente. Evidentemente ayuda y mucho. Cuanto más conocimiento tengas del juego y del baloncesto, pues eso va a ser mucho mejor para ti. Pero no necesariamente eso te va a hacer que no seas un buen árbitro. Bien, Yago Leal comenta si a la hora de realizar de decidir sobre una sanción disciplinaria, si tienes algún consejo que darnos para saber si va a ayudar a controlar el partido o a empeorarlo. Bueno, a ver, esto evidentemente hay que contextualizarlo, ¿no?
Mira, hay acciones que da igual si lo ayuda, si no le ayuda, si no sé qué, no sé cuánto. Y son todas aquellas que vayan con falta de respeto hacia el árbitro y hacia la labor arbitral. Gestos despectivos, ya no hablemos de insultos y este tipo de cosas. Todo lo demás, el árbitro puede manejarlo y puede contextualizarlo. Pero eso da igual. Es decir, cualquier gesto que se haga ante una decisión arbitral de desprecio, de menosprecio hacia el árbitro, hacia la labor arbitral, tiene que ser sancionado. Claro, bueno, tú antes hablabas de que hay jugadas grises, ¿no? Ayer, antes de ayer incluso José Carrión también nos mostraba un folio en blanco donde se veía dividido en 3 partes, una parte negra, una parte blanca y una parte gris. Sí. Bueno, nos explicaba que la parte gris es la parte en las jugadas difíciles, complicadas, donde la sanción o la decisión o la no pitada es porque es algo que no es claro. Y yo creo que claro, esto sucede exactamente lo mismo, es decir, hay jugadas que no son claramente, no dan motivos para tomar una sanción disciplinaria, hay otras que son claramente suficientes para tomar una sanción disciplinaria y hay otras que van a depender del tempo del partido y van a depender de lo que ocasionen en el control del partido. Porque a veces que pitamos faltas técnicas y luego el desarrollo posterior es el que nos da o nos quita la razón, ¿no? O incluso el partido cuando lo analizamos, ¿no? Hay veces que esas grises nos ayudan y hay otras veces que no nos ayudan. No tenemos la varita mágica para verlo. Bien. Cristian Martín te da la enhorabuena por la charla y indica que es un placer escucharte. Y le gustaría que comentara, sobre todo a los árbitros más jóvenes, cómo y cuánto aporta y cómo adquirir credibilidad para controlar un partido. Mirad, la credibilidad de un árbitro, la experiencia me dice que la da su profesionalidad y su seriedad como árbitro, sin lugar a dudas, con independencia de que tengan malos arbitrajes, de que haya partidos que le salgan mejor y peor y tal. La credibilidad de la figura del árbitro y al árbitro en sí lo van a dar eso, ser profesional, ser serio, ser honesto, ser justo con los errores que conlleva todo eso. Y ser justo para un equipo, para un entrenador, no es que como gano siempre con él, no, gano y pierdo, pero este árbitro pita lo que tiene que pitar y lo hace bien y es serio y es consecuente y tal. Entonces, evidentemente, a los árbitros, la formación que cada uno se da, pues eso al final. Ahora, si eres un árbitro que eres un poco dejado, que sueles llegar tarde, que no se te ve serio en la pista, que te tomas las cosas a cachondeo, pues evidentemente pues vas a dar poca credibilidad. Bien, Alberto Santoro nos pregunta o te pregunta, mejor dicho, ¿cuál consideras que es la mejor actitud frente a jugadores o entrenadores cuyas protestas son disimuladas pero continuas? Bueno, ahí el árbitro tiene que tener su estrategia también. Evidentemente, la pregunta es, ¿esto afecta al normal desarrollo del partido? No, pues a mí tampoco, para adelante. ¿Afecta al desarrollo del partido? O incluso llegaría a decir, ¿me afecta a mí como árbitro? No, para adelante. No afecta al partido y no me afecta a mí, para adelante. Ahora, ¿me afecta a mí porque veo que poco a poco me va sacando del partido? Pues entonces ya tengo que empezar a actuar. Y entonces tengo que llegar y decir, oye, esos comentarios, ya hay que saber tener su estrategia para parar eso. Oye, ya me has comentado 2 veces, te he escuchado y te he dado una explicación. Por favor, no continúe en esa línea porque... Entonces, pero si no afecta al partido y a mí tampoco, pues bueno, siempre que no sean cosas visuales y cosas de este tipo, evidentemente. Claro, lo que ocurre es que un poco relacionándolo con el ejemplo que tú nos ponías en el vídeo del entrenador, lo que no podemos hacer es aguantar a un jugador, a un entrenador durante 39 minutos haciéndonos protestas, comentarios en plan, oye esto, oye, y cuando quedan 10 segundos, ya en ese momento nos cansamos de él y no, claro, hay que elegir el momento en el que lo paramos, ¿no? Y que no tenga una relación directa con el partido porque no son protestas excesivas, sino son protestas continuas. Correcto, evidentemente. Es decir, esto de pitar por este tipo de cosas, incluso por cualquier otra cosa que no sea algo despectivo hacia el árbitro, la falta técnica en el último minuto, la pregunta es, antes de tomar esta decisión,
¿ha hecho este jugador esto antes? Porque claro, si lo ha venido haciendo durante 39 minutos, ostras, como árbitro tenemos que ser un poquito listos para no sancionar lo que hemos venido aguantando en 39 minutos. Vamos a sancionarlo en el 7 o en el 10 o en el 15 y no en el 39. Claro. Claro. Bien. Marcos nos dice, ¿hay partidos incontrolables por mucho que haga el equipo arbitral? ¿Te has encontrado en alguna situación así? Sí, es decir, a ver, claro que lo hay. Es decir, nada es perfecto, ningún partido es perfecto, ningún arbitraje es perfecto y haciendo incluso el mejor arbitraje y poniendo todo lo que pone encima, pues se complica y se va. De hecho, lo habréis visto en más de una ocasión, no solamente en Liga Española, sino en europeos, en mundiales y tal. Bueno, pues se descontrola, pues pero ojo, hay que diferenciar entre si el descontrol de un partido viene porque el arbitraje no está siendo bueno o el descontrol viene porque hay situaciones de un golpe o una acción que un jugador no la acepta bien y eso desencadena un lío. Pero eso es distinto a que el arbitraje lleve a un mal control o a un mal desarrollo del partido. Vale. Susi nos dice que se tiene que ir, que muchas gracias, pero no pregunta nada. De nada, Susi. Hasta la próxima. Elena nos dice que Elena nos pregunta, Elena Paz, que a veces a nivel zonal, es decir, partidos locales, generalmente de categorías base, tenemos que afrontar solos un partido, es decir, un solo árbitro, un solo oficial, y esta situación suele conducir a que los entrenadores y jugadores protesten más. ¿Algún consejo para controlar el partido estando solos en la pista o solos en la mesa? Es que estando solo, es que tú tienes tus preguntas y tus respuestas. Es decir, es que ahí va a estar la capacidad que tú tengas de, pues bueno, de confianza en ti, de saber dirigirte a los entrenadores, en un momento dado saber hablar y decir que necesitas, que no pasa nada porque el árbitro en un momento lo diga. Digo, oye, necesito que ayudéis en esto. Es decir, que este tipo de actitudes, pues, bueno, de alguna manera, lo digo por si tienen jugadores un poco conflictivos y este tipo de cosas. Porque si no, entonces, al final, pues esto radica en que, evidentemente, que no es lo suyo que un arbitraje se haga con uno, pero sabemos que esto pasa en las ligas provinciales y tal. Bueno, pues es un poco la capacidad que tú tengas de manejar la situación. Ya. Paula Lema, que conoces bien, nos pregunta cómo valoras el reconocer el error para el control del partido. Ah, bueno, bien, sí. No, a ver, aquí, como he dicho antes, no nos vamos a autoflagelar. Es decir, pero que bueno, que para un desarrollo del partido decir, oye, pues mira, es posible que me haya equivocado, pero eso de decir, oye, me he equivocado y tal, mira, es posible. Porque muchas veces lo que sí está claro es una cosa. Es decir, el árbitro, cuando pita, tiene que estar seguro de que ha ocurrido. Y si no está seguro, no debe de pitar. Pero a veces pitamos, lo que sí ocurre es que a veces pitamos y una vez que hemos pitado hemos dicho, ostras, pues está demasiado rigurosa. Pero bueno, ahí también tiene que tener el árbitro también su capacidad o su manejo para saber, entre comillas, vender la situación. Porque a lo mejor con un simple comentario o decir, oye, sí es claro y tal, o ha llegado tarde y tal, pues el jugador lo acepta y ahí acaba, ¿vale? Pero bueno, pues en una acción... Yo sobre esto sí que me gustaría contar una anécdota, no voy a decir qué jugador, pero sí que ocurrió en un partido que vino a decirme, dice, vino corriendo, digo, me equivoqué. Y dije, vale, perfecto. Claro, pero luego vino la segunda parte y dije, digo, me equivoqué. Dice, a ver, es que es la segunda vez ya que te equivocas. Entonces, claro, un poco también tenemos que saber medir. Es decir, una opción, como dice Paula, es reconocer el error. Otra opción es salir rápido a señalar a la mesa. Ahora que se puede ir andando, trotando, como queramos un poco, ¿no? Antes había que ir corriendo. Bueno, pues si vemos que el jugador viene para nosotros, salir rápido a señalar para intentar evitar y que nuestro compañero o compañera vaya y lo pare. Es decir, para que no sea el mismo siempre el que maneje la situación. Entonces yo creo que tenemos muchas herramientas para no tener que enfrentarnos directamente con el jugador. Y cuando haya que enfrentarse, pues enfrentarse. Y cuando haya que quitar una técnica, pues quitarla. Pero que no sea la primera opción. Es decir, tenemos muchas herramientas.
para Claro. evitar la confrontación directa. Y cuando no haya más remedio, puedes usarla. Y luego cumplir los procedimientos. Es decir, si es una protesta normal, bueno, puedes decir, venga, vamos a Está quitar. claro. Si es una protesta elevada, dar una advertencia. Y la siguiente, quitarla. Pero claro, esto también entra dentro del trabajo del prepartido, y del trabajo de comunicación durante el partido, porque si un entrenador protesta y uno de los dos árbitros o de los tres le dice, venga, hombre, que vale, que la próxima va a ser técnica, pero no lo comenta con los compañeros, el segundo árbitro puede llegar y decir lo mismo, el tercer árbitro puede llegar a decir lo mismo, y al final el entrenador le dice, han venido los tres, ninguno me va a pitar, no hay ningún problema. Entonces, claro. esa es otra de las cuestiones a analizar. Claro, claro. Chus nos comenta que en ocasiones hay algún entrenador que siempre pide una técnica a gritos, que discute todas las jugadas desde el comienzo, y en cuanto se le pita, se calma. ¿Cómo lees estas situaciones? ¿Puede un árbitro ir predispuesto cuando ya conoce al entrenador en cuestión? Desde mi punto de vista, no debéis. Porque la experiencia me dice, y la he vivido y tal, porque esto nos ha pasado a todos, que bueno, que tú vas a un partido que tienes un entrenador que es conflictivo y vas pensando que va a ser y que va a liar y luego resulta que llega el partido y no te dice nada o no protesta. Entonces, ir premeditado o ir predispuesto es un error. Yo, como dije al principio, hay que afrontar todos los partidos de la misma manera. El partido que ya ha pasado, pasado está. Este es un nuevo partido, empieza y yo, como árbitro, actúo a lo que me voy encontrando. No porque no hubo de joder. Evidentemente, si yo, que tengo información de este entrenador, porque le pita más veces, sé que cuando se le pita la primera, se calla y tal, pues empieza a dar murga, uso el protocolo. Y hablo, advierto y sanciono. Y ya está. Y cuanto antes lo haga, claro, pues y con independencia del scouting, de entrenadores o jugadores, ya no solo en aspectos puramente técnicos, sino también en comportamiento, lo que sí es importante es que si ese día ese entrenador ya sabemos que protesta más que la media de los entrenadores de la categoría, de la competición o de lo que sea, claro. lo que sí es justo y necesario es que apliquemos la misma vara de medir para el resto. Correcto. Es lo más importante, ¿no? Porque, claro, si el otro entrenador ve que permitimos a uno una cosa y al otro no, evidentemente se crea un desajuste, ¿no? Eso es papeletas para descontrol. Claro. Javi Moya nos dice cómo valoras si aguantar una protesta como esa del entrenador, entiendo que se refiere a la del vídeo, va a ser realmente positiva o no sancionarla para mantener el control del resto del partido. Esto, bueno, pues es lo que había dicho en este momento. Tal como, claro, esto ya es lo que hablamos al principio, lectura del partido. Es decir, el desarrollo del partido. Nosotros habíamos llegado también a ese momento del partido prácticamente sin ninguna protesta. Es decir, sin ninguna. Es más, a este entrenador ya le pité una falta técnica en la acción, pero porque se metió dentro de la pista y a la hora de correr, pues prácticamente choqué con él. Y bueno, no hubo nada. Entonces, esto es la lectura del partido. Y en este caso, yo sentía la seguridad de que actuando de esta manera iba a reconducir la situación y tal, porque siempre va a estar la opción de la falta técnica, siempre la voy a tener, porque si este entrenador al final acaba allí zapateando o haciendo gestos, haciendo más historia y veo que no, pues se lo hubiese pitado y punto. Pero aquí lo único que hubo es que hubo un poquito de tiempo en el que el partido está detenido, ¿no? Pero bueno, mereció la pena. Sí. Rolo nos dice que excelente la charla y te pregunta que cómo manejas las protestas que vienen motivadas por fallos de tu compañero, por su inexperiencia o juventud. Bueno, normalmente este tipo de situaciones, pues bueno, las manejas dialogando, hablando con el jugador. Si el jugador tiene un poco de confianza en ti porque cree que eres un árbitro ya más experto, más y tal, el comentario que le suele hacer de decir, oye, él también tiene derecho a equivocarse. Yo me equivoco y él también. Todos hemos empezado. Tú también empezaste a jugar y fallabas, o tú eras siempre igual de buen jugador como eres ahora. Yo este tipo de cosas las he dicho y eso funciona. Al final el jugador se da cuenta de que, bueno, formamos parte del juego. Claro. Jorge Fernández nos dice que aparte del conocimiento de las reglas de juego, de una buena preparación física, ¿piensas que la preparación psicológica es fundamental para sacar adelante los partidos? Por supuesto.
por supuesto. Posiblemente incluso pienso como director técnico que uno de los caballos de batalla que tenemos como árbitro es que trabajamos mucho toda la parte técnica, pero no tanto la parte psicológica, por los motivos que sean, pues porque, bueno, no hay mucho tema de trabajo de psicología arbitral, aunque hablemos de ello y haya matices y todo esto, bueno, evidentemente, sin duda, nos ayudaría mucho al colectivo arbitral poder trabajar esa faceta y que tuviésemos un apartado de ese tipo, sí. Vale. Ancho nos pregunta si te encuentras con un entrenador con el que se puede hablar y el otro no, ¿tenemos que cortar el diálogo con ambos para igualar el trato aunque uno no tenga culpa? Porque si con uno se habla y otro no, porque no da pie a hacerlo, desde fuera la imagen es bastante mala de desigualdad. Claro. Bien, para empezar, como estrategia arbitral, lo mejor que le puede venir al árbitro es no tener que hablar con nadie, ni con el entrenador, ni con jugadores, con nadie, sino hacer su partido, arbitrar su mecánica y que aquello vaya fluyendo. Yo soy de los que piensa que cuanto menos tiempo estás en la cancha, menos cosas y situaciones te encuentras. Por lo tanto, como árbitro, yo lo que tengo que hacer es, si nadie pregunta, nadie dice nada y tal, eso es rular, arbitrar nuestra mecánica y tal. Que un entrenador habla y el otro cuando vas a hablar es todo protesta y todo mala forma, pues evidentemente lo que voy a intentar es a uno, pues no hablar porque ya sé la situación que hay, y al otro, pues bueno, cuando haya algo puntual y tal. Lo que sí es verdad que estratégicamente como árbitro lo que no voy a hacer es a uno nada porque es un borde y al otro todo porque es muy buen tío. No, intentaré no equilibrar porque no lo puedo equilibrar, pero intentar dar las menos explicaciones posibles. Claro. Bien. Susana Vilarín te pregunta si te acuerdas por qué te hiciste árbitro. Sí, sí me acuerdo perfectamente. Es decir, pues mira, todo empezó siendo yo jugador en el instituto. En ese momento yo jugaba, como digo, hubo un curso que programó la Diputación de Granada con fíjate, era una plaza para árbitro de baloncesto y de entrenador de baloncesto, y una plaza para árbitro de balonmano y de entrenador de balonmano. Subí a Granada, hice el curso y a raíz de aquello pues bueno, empecé a pitar allí primero a nivel local, en el pueblo y tal, y bueno, y a partir de ahí ya, pues bueno, dejé de jugar y me metí en la federación, y bueno, y también es verdad que cuando entré en la federación todo me fue bastante bien, muy rápido, y bueno, pues hasta hoy, hace ya muchos años, sí. Así empezó. Bueno. Iñaki Quintas indica que es una charla muy interesante, gracias por la información, y quería saber qué consejos darías para cuando arbitramos con un compañero que es su primer partido y los entrenadores solo le protestan o le están comiendo la oreja todo el rato a este compañero nuevo porque saben que acaba de llegar, ¿no? Pues mira, yo eso me ha pasado con algún compañero en ligas locales y tal, ¿no? No estoy hablando en ligas nacionales, en ligas locales y tal. Y yo, en ese caso, te voy a decir lo que hice, que yo no digo que sea lo más acertado o no, pero a mí me fue bien. Cuando fui a ese partido, a los dos entrenadores, que los conocía evidentemente, y los saludé y tal, le dije, es su primer partido. Espero que os portéis y le ayudéis a tal. Y oye, eso funcionó. Yo sé que no es lo suyo a lo mejor, pero bueno, evidentemente, bueno, pues cuando estás arbitrando y empiezan y ves que al compañero lo empieza a tosigar, es importante hacerle ver y decir, oye, que lo que le digas a él me lo estás diciendo a mí también. Así que ayudarlo en esa faceta. Y evidentemente tomar las iniciativas de control y de los entrenadores, pues el árbitro veterano, evidentemente, o el que lleva más tiempo, no el nuevo. María nos pregunta, ¿cambiarías el criterio arbitral establecido con tus compañeros si notas que el partido está descontrolado? No, no. Es decir, si el partido se ha descontrolado es porque el criterio no está siendo bueno. Lo que hay que hacer es ajustarlo al partido. Y evidentemente eso no es cambiar de criterio, es intentar acertar, porque lo que estábamos haciendo antes, evidentemente, no debía de ser muy bueno cuando nos ha llevado a eso. Bien. Hay una cuestión que esta es por mi parte, es decir, yo creo que aspectos fundamentales que a veces no tenemos en cuenta y que tienen una influencia en el cambio del escenario en los partidos es después de un tiempo muerto, jugadores que entran a la cancha o jugadoras o jugadoras si son equipos que antes no estaban,
cambios de estilo de juego, cambios de defensa, inicios de cuarto, finales de partido. Es decir, hay veces que salimos a arbitrar y es como conducir, ¿no? Si vamos en un coche que es manual, metemos la sexta por la autopista, pero hay momentos que tenemos que cambiar a la quinta, a la cuarta, a la tercera. Si salimos de la autopista para meter en una carretera local, probablemente vayamos a la segunda. Luego, si volvemos, o sea, el partido normalmente no lleva una línea uniforme. Y hay veces que los árbitros, sobre todo cuando nos va bien, nos queremos quedar en esa línea, pero esa es la nuestra. Luego el partido nos va a hacer tener que subir o tener que bajar y modular nuestra actuación para adaptarnos al juego. El arbitraje siempre es el mismo, el criterio siempre tiene que ser el mismo, pero sí que tenemos que saber modular en función del partido, sube o baja de intensidad, de defensa, claro, cómo reaccionan los jugadores, cómo el público, como tú decías al principio de tu charla, está empujando a los jugadores o presionando a los árbitros. Un poco me gustaría que comentaras tu visión sobre esto. Pues bueno, un poco en la línea de lo que tú has comentado, evidentemente no se trata de cambiar criterios. Si tú llevas un criterio bueno y el partido va bien, si tú haces un cambio de criterio o incluso si te confías, que muchas veces nos pasa, muchas veces los partidos se descontrolan porque van tan bien, van tan tranquilos, van tal, que dices, bueno, va, y ahora empiezas a analizar contactos que dices, bueno, va, pero no es para tanto, bueno, uno, va, no es para tanto, bueno, no, y de buena a primera, pues cuando te das cuenta, pues se te han escapado 4 faltas claras y ahora dices, ostras, ¿cómo es posible que esto que iba tan bien? Bueno, pues porque no has seguido arbitrando. No has seguido arbitrando. Y eso es lo importante. Evidentemente, cuando un partido se descontrola porque ya nadie cree en un lado o en otro, no viene como consecuencia de que lo que estás pitando en ese momento está mal. Viene como consecuencia de todo lo que has venido haciendo antes, que ya ha llegado a un punto en el que nadie te cree. Entonces, pues evidentemente. Y luego, pues evidentemente, la lectura del partido. Lo que estaba hablando antes. Es decir, o lo que tú has dicho, modular. ¿Y modular qué es? Ser más riguroso, tal, pues si los jugadores, es decir, ¿por qué un mismo contacto en un partido bronco, duro, que nadie acepta el arbitraje, que no se aceptan los contactos, hay que pitarlo? Y ese mismo contacto en un partido fluido, tranquilo, que se dedican a jugar, que los jugadores lo aceptan, no, estoy hablando de contactos normales, no de contactos claros y evidentes y tal. Pues simplemente por eso. Porque también hay que ver qué es lo que tenemos delante. También lo dije al principio, el partido, las defensas es duro, es bronco, los jugadores aceptan, si desde la primera falta que pitamos se están quejando de las decisiones, pues si dices, pues si esta falta es clara, es mi primera falta y la protesta, bueno, y la segunda también, pues ya sabemos lo que tenemos. Pues aquí reglamento puro y duro, porque como abran la mano, entonces sí es verdad que no para. Para terminar, la última pregunta, luego, por favor, abriremos todas las cámaras para despedirnos de Germán. David Seo nos pregunta, bueno, primero quiero agradecer tus acciones, las tuyas, Germán, en la pista y tu profesionalidad. Habla en concreto de una jugada de final de partido en la que los árbitros dudaban de la validez y consultaron con la mesa de oficiales. Dice que para él es un ejemplo, ¿no? No sé si quieres hacer algún comentario sobre esa jugada. Que para él, no he escuchado al final, Miguel Ángel, que para él es... Sí. Él dice, quería agradecer sus acciones en la pista y su profesionalidad. En concreto, una jugada con una canasta al final de partido en la que los árbitros dudaban de su validez y consultaron con la mesa de oficiales. Un ejemplo. Sí. No sé si es alguna jugada... Habla de una jugada en Salamanca, nos apunta Cristian. Ah, vale, no, pero eso no fue una canasta sobre la bocina, eso fue una falta si estaba dentro o no de tiempo. Perfecto. Vale, sí, bueno, pues esa fue un poco, sí. Sí, esa fue una falta, bueno, fue una falta, si estamos hablando de la jugada de Salamanca, pues claro, fue una jugada que abrió los telediarios en el Deportivo. Fue una jugada que se produce justamente, era el segundo partido del playoff final de la Liga Femenina, y fue una jugada en la que se produce una falta justo con la bocina y tal. Entonces, la duda que se habló con el compañero, con los oficiales de mesa y todo esto, fue bueno, ver si esa falta estaba dentro o fuera, porque esa falta eran 2 tiros y en ese momento un equipo ganaba de 1 punto. La falta la dimos válida porque la entendimos al final que estaba, y esos 2 tiros le dieron además la liga a ese equipo. Entonces, sí. Bueno, una situación muy al límite, no me gustaría volver a encontrarme en otra como esa,
pero os puedo decir que, aunque en aquel momento, evidentemente, bueno, pues es un momento duro y tal, y luego lo ves en vídeo y tal, y te quedas más reconfortante, pero bueno, el equipo que ganó, ganó, y el equipo que perdió, perdió, y la decisión fue justa. Eso es lo mejor también, vale, cuando ocurren esas cosas. Vale, entonces, nada, podéis abrir todos los micrófonos, le vamos a dar un aplauso a Germán de agradecimiento por su participación en esta actividad. Perdón, muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros.